Bienvenidos amigos televidentes a una entrega más de su toque de queda de lunes a jueves por aquí por Cinevisión Canal 19, su toque de actualidad. Yo soy Mario Abreu y hoy me acompañan dos figuras de la comunicación, tanto de la televisión, productores de televisión, productores de contenido, como también de las redes sociales. Está con nosotros Yosan Capel, el Correcaminos. Bienvenido, hermano Yosan. Gracias, y Charlie Carvajal, una estrella de la comunicación, Charlie, de la televisión. Muy duro, Charlie. Con ese programa, Agenda Libre. ¿Por qué a mucha gente le decían, Charlie, ven acá, aunque tú no lo conocieras? Charlie, dame el favor. Charlie, sí, Charlie como un nombre como de artista. Más cariñoso, de pueblo. Es así, señores, y hoy tenemos en nuestra entrevista central a ese economista, asesor de empresas y ex gobernador del Banco Central, don Lois Malcún. Estará hablando con nosotros del tema de la situación económica a nivel local y también sobre su opinión acerca de lo que fue las palabras de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. O sea que tenemos un tema bastante interesante con don Lois en nuestra entrevista central. Pero antes de entrar en materia, como siempre, damos las gracias a Dios por poder compartir esta hora interesantísima con todos ustedes y a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares a través de la televisión y también de las plataformas sociales. Siempre pues hacemos este llamado a esa diáspora, a esos dominicanos ausentes, como a los extranjeros que quieran disfrutar de toque de actualidad, pues bien sencillo, solo deben tener internet y un celular, una tableta o una laptop. Donde quiera que usted se encuentre en el planeta, usted va a accesar a Google y va a escribir canal19.do. Ahí mismito en su dispositivo se abrirá una pantalla con una imagen de alta resolución y un sonido excepcional. Y vía streaming en tiempo real, usted estará viendo toque de actualidad desde el rincón en el planeta donde usted se encuentre. No hay problema con eso. Si se perdió alguno de los programas, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Toque de Actualidad, donde encontrará todos los programas anteriores para que usted lo disfrute a la velocidad que usted pueda. Y también siempre les invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, Toque de Actualidad también, donde encontrará algunos cortitos de entrevistas a personalidades que invitamos por aquí, como también noticias y comentarios interesantísimas. Eso es así, señores. Yo estoy desesperado que pase este día. Que pase esta noche ya, que pase. Porque entonces son unos días como peligrosos. Ayer recordamos la partida de Anthony Ríos. Sí. Muere el expresidente de la Cervecería Nacional Dominicana, el señor de León Asensio. Y de entonces, hoy 12 años de Corporán y un día como mañana, nació José Francisco Peña Gómez, lo que significa que, Dios mío. Sí, de verdad que nosotros lamentamos mucho el fallecimiento precisamente de don José León Asensio, expresidente de la Cervecería Nacional Dominicana, cabeza del grupo León Jiménez, una persona que siempre fue un precursor y apoyó siempre lo que fue el arte, la cultura en nuestro país. Los deportes, sí señor, un dominicano ejemplar, un tremendo ser humano, además de ser uno de los empresarios más exitosos de nuestro país, pues República Dominicana pierde a un gran ser humano, claro, ya con 90 y pico de años. Y a un gran gerente. Y a un gran gerente. Una pregunta, Mario. Chabela, ¿es hija o sobrina de él? Era la esposa de Hito Bisonó. Me parece que es sobrina. Sobrina. Sí, me parece que es sobrina. Sí. Ahí no estoy seguro, pero me parece que es sobrina. Don Franklin León, nuestro amigo, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, el actual presidente, nuestras condolencias también para don Franklin y para toda la familia, y sé que para la familia de Cervecería Nacional Dominicana, entiéndase todos sus empleados, es una gran pérdida. Lamentablemente, don José León estuvo batallando hace mucho tiempo con su salud, ya como repetimos, a edad de 90 y pico de años, 94 tengo entendido, ya más que suficiente. Entendemos, hay que agradecer que Dios lo dejó tanto tiempo en la tierra y colaboró muchísimo también con muchas causas sociales. Así que nuestras condolencias y paz
Paz a su alma. El caso de celebrarse o conmemorarse un aniversario más del fallecimiento de don Rafael Corporán de los Santos, un gran empresario, radiodifusor, un hombre de la televisión, pero sobre todo una gran sensibilidad social. Así un es. filántropo. Yo tuve la suerte de trabajar en el circuito Corporán bajo sus órdenes, en el departamento de noticias y como locutor noticioso, y me unió una gran amistad. Sí. Un gran respeto. Muy querido, Corporán de los Santos en nuestro país. Muy querido. El viejo corpo. Así es. Bueno, señores, como decía Capel, iniciamos con estas noticias un poco, vamos a decir, no muy buenas, pero nuestra responsabilidad, eso es así. Pero vamos a cumplir con unos compromisos comerciales. No vaya a ponerle la mano ese control, porque en nuestra entrevista central estará con nosotros ese economista, asesor de empresas y ex gobernador del Banco Central, don Lois Malcún. Así que retornamos en breve. De regreso, amigos televidentes, en su toque de actualidad. Hemos llegado a la sección más esperada de nuestro programa, nuestra entrevista central. Señores, y como lo prometido es deuda, hoy se encuentra con nosotros ese economista, asesor de empresas, ex gobernador del Banco Central, un maestro en la economía, don Lois Malcún. Don Lois, bienvenido a su casa. Bueno, gracias a todos. Claro que sí, usted sabe que aquí cada vez que usted viene, la gente se dispara el rating de este programa. Pero estaba extraviado, tenía un mes que por aquí no venía. Sí, un mes, vamos a tener que acortar esa visita, Lois. Y como en ese mes no lo habíamos visto, pues no habíamos hablado de lo que tiene que ver con la rendición de cuentas del señor presidente el 27 de febrero. La oposición manifiesta que los números que dio el presidente Abinader en su rendición no son reales, que solamente eso es en la cabeza de él. ¿Qué tenemos de cierto en esto? Bueno, yo no me preocuparía de eso, porque al final de cuentas, todas las rendiciones de cuentas en todos los países democráticos del mundo generan una crítica automática de los partidos opositores. Se da aquí, en Estados Unidos, cuando el presidente hace cada año presenta sus memorias. Obviamente aquí me sorprendió que la oposición, ciertos candidatos, estuvieran rompiéndose el cuello y la cabeza para demostrar que los números, que las estadísticas, que no son así, que son de esta forma, manipulando mucho la información y dándole un contexto que el presidente no dio. Pero claro, es la naturaleza de la oposición. Ese es su trabajo. Es su trabajo. Claro. Cuestionar. Pero hay una cosa que lamentablemente ellos no entienden, o sea, mucha gente no entiende. Aquí el cambio, los logros, o lo que pudo decir el presidente, la lista de obras y construcciones y datos económicos, la inflación cayó, el crédito subió. La infraestructura, el turismo. Eso. Eso no es la conciencia de la gente lo que está primando. Es otra cosa. Es el cambio de paradigma. Estamos gobernando, estamos viviendo un periodo donde hay un nuevo paradigma en el manejo del quehacer público. O sea, usted se refiere a la transparencia, don Lois. La transparencia, la confianza, la seguridad jurídica, las reformas que se están promoviendo. Es el gran mérito que no pueden, los opositores no pueden entrar en ese terreno, porque sabemos su historial del pasado. Ahí que está la grandeza de esta gestión. Y ahí es donde es imposible, casi es un muro de acero para tú penetrar ahí y cuestionar un discurso donde siempre el presidente destaca esos elementos. Claro. Y donde tú te no, mira, qué mentira, que la inflación no bajó tanto, subió. No, eso no es, eso lo dices tú, pero la interpretación es como, la estadística es como decía un profesor mío en Chile, donde yo estudiaba mi maestría de matemáticas,
que las estadísticas es como una mujer en bikini o un hombre en bikini también, para no que se le ve todo el cuerpo, pero no las partes más importantes. Exacto. Entonces a veces las estadísticas se tienden mucho a manipular las cosas. Entonces yo no le doy importancia. Yo creo que el gran mérito de esta gestión está en esos elementos, en que tenemos un país diferente, la corrupción está siendo combatida, se ha reducido sustancialmente. No digo que no haya corrupción, corrupción hay en todas partes. En todas partes, eso le iba a decir, don Lois. Pero yo creo que ya los niveles de corrupción que alcanzaron esos años tenebrosos del pasado, yo creo que eso se ha ido superando rápidamente y en un tiempo relativamente corto. De manera que ahí que yo descanso, o sea, ahí que yo entiendo que los dominicanos que valoran, no lo están valorando, de que los precios, decía uno de los líderes opositores, que el presidente miente cuando dice que bajaron los precios, bajó la inflación. ¿Cómo tú lo interpretas eso? Él quiso decir que no es verdad, porque los precios no han bajado, siguen subiendo. Es que la inflación jamás desaparece. La inflación siempre es una economía, todos los años, salvo que no entre una crisis, hay una situación de que los precios se caen por una caída de la demanda, que es peor. Inflación siempre habrá. Lo que se está tratando es que la inflación sea dentro de un rango meta, que es lo que más o menos todos los países tienen, oscilan entre un 1, un 2, un 3, un 3,5, y no como tuvo en un 10, un 9 y pico. Claro. Pero en todas partes del mundo la inflación llegó, en Europa llegó a 11, en países de América Latina a 12, a 15, a 150, a 300 en Argentina. En Argentina, eso le iba a comentar. Como lo que estamos hablando es de que la inflación, el país logró mover la inflación de un 9 y pico por crisis externa, porque esa es otra. Entendamos que todos esos problemas que surgieron en los últimos 2 años, que subió la tasa de interés, que subió la inflación, que la economía se contrajo el año pasado, todo eso es efecto de factores externos. Claro. No internos. Aquí no ha habido crisis. Aquí ha habido crisis interna. No, es cierto. Cuando yo le escucho hablar, yo recuerdo una campaña de uno de esos partidos del pasado que decían: nosotros dejamos el gas licuado de petróleo a tanto. Entonces yo le decía, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es campaña con los reformistas que lo dejaron más bajito que todo, porque la inflación siempre es algo que no se puede frenar. Ahora, hay quienes la manejan mejor, y usted entiende, maestro, que este ha sido uno de los gobiernos que más ha sabido torearla. Ha tenido que torear mucho porque le tocó comenzar una gestión en plena pandemia, en una plena pandemia. Terrible, a nivel mundial. Después, cuando ya veníamos más o menos, que en el 2021, el país fue de los primeros que logró superar esa situación y logró un salto increíble de un crecimiento del 2 y pico %. Viene a principios del 2002 la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí todo se fue al carajo. ¿Ustedes se acuerdan que el petróleo llegó a $130 el barril? 130 y pico dólares. Eso derrumbó todo. O sea, creó una crisis mundial que también nosotros recibimos. O sea, que este gobierno se ha estado desenvolviendo de crisis en crisis. Así es. El año pasado, obviamente, la situación se normalizó, pero todavía la guerra está ahí. Hay otro frente de guerra en el Medio Oriente que está afectando el canal de Suez en el Golfo Pérsico, está haciendo los barcos atacados y los fletes están subiendo de precio otra vez. Wow. Siempre hay situaciones externas que nos afectan. Entonces, es obvio que manejarse en un ambiente así, tan difícil. Mira, Haití. El tema de los vecinos. Eso iba, don Lois. Tú sabes lo que es tocarle también, aparte de la pandemia, aparte de la guerra, tú tenés que enfrentar una situación como la de Haití, que ha implicado un gasto tremendo en el área militar. En el área militar, la construcción del muro. De las Fuerzas Armadas ha tenido que incrementarse casi el doble para poder proteger nuestra frontera. Son muchas coyunturas y dentro de todo eso yo creo que ha habido un manejo bastante prudente, bastante eficiente de la política monetaria, de la parte fiscal, hay confianza.
La inversión extranjera ha estado aumentando, aún en esas circunstancias ha estado aumentando. El turismo ha roto récord. Por eso yo digo que transparencia, confianza y seguridad jurídica, con eso solo, el presidente pudo haber hecho un discurso el 27 de febrero y no decir más nada. Ya, porque eso es lo que la gente está percibiendo, está valorando. ¿Tú entiendes? Sí. Ya después, todo ese detalle de las obras, bueno, eso lo hacen todos los presidentes cada 27 de febrero. Pero a eso iba, don Lois, fíjese, disculpe la interrupción, que veo que precisamente, como decíamos hace un momento, sabemos que es su trabajo, la oposición, siempre criticar y buscar la quinta pata al gato, como se dice popularmente. Y fue criticado el presidente por haber presentado sus logros, sus obras, ellos alegando que muchas de ellas ya habían sido iniciadas, pero entonces no están tomando en cuenta que el presidente le está dando continuidad a las obras de otro gobierno, que implica continuidad de Estado. Pero sobre todo, Lois, que eso lo hacen todos los presidentes. Lo han hecho todos. Lo hizo Balaguer, lo hizo Hipólito, Salvador, Lionel, Danilo, todo. Lo que se llama rendición de cuentas. Lo que pasa es que la gente se olvida de su pasado o del pasado, que es lo mismo, porque hay gente que se olvida de su pasado. Pero puede ser una amnesia a propósito. No, lógico, una amnesia política. Una amnesia política. Porque hay un dato, Lois Macum. La economía en República Dominicana ha tenido un crecimiento. Estos datos no solamente los ofrece el Banco Central, sino que organismos internacionales. Pero yo creo que debe haber un equilibrio entre el crecimiento y los niveles de inflación. Ha habido inflación, por eso no se reflejan en los productos de consumo diario. Constantemente siguen subiendo de precio. Por ahí hay algo que le hace mucho daño a la economía nuestra, la economía doméstica, es el hecho de que la inflación debemos enfrentarla con una mejoría en los salarios. El sector empresarial hace mucho que no hace aumento salarial. Entonces hay inflación, pero los salarios están estáticos de hace 10 años. ¿Eso no influye? No, aquí se hicieron 3 aumentos salariales, ahora se hizo uno, viene uno creo que en marzo. Pero se hicieron 2. ¿El nivel de inflación? Estoy de acuerdo. O sea, aquí entrar en el tema salarial es un poco complejo. Pero déjame darte primero el tema de inflación. El Banco Central tiene registrada una inflación interanual de 3.32 a enero del 2024. Es una inflación que podemos seguir bajando a 2 o 2,5%. Pero tú nunca ves en la prensa precios, es raro que tú veas en la prensa, bajan precios de tal cosa. Sí, siempre dicen, suben precios de la harina, cebolla, que sé yo qué, 4 o 5 productos. Siempre va a haber, ¿por qué? La agricultura recuérdense todos ustedes, tiene periodos donde ciertos bienes se producen en gran cantidad. Sí, hay abundancia donde hay abundancia y después hay escasez, porque la agricultura es cíclica. Así es. Claro. Entonces a veces... Y también es afectada, Lois, por los temas climáticos. Y también el clima afecta mucho los fenómenos. Entonces tú lo compensas como importando. Pero también si tú te desbocas importando, porque tú puedes importar, subió el ají, vamos a buscar ají en Centroamérica que produce muchísimo ají, tumbamos el precio. Pero entonces los agricultores hacen un escándalo y dicen que el gobierno está importando ají, que está tumbando el precio, o del ajo, que pasa muchas veces eso. Sí. Pero es la forma para aplacar una escasez que puede haber de ajo, que está subiendo el precio muy alto. Y entonces, el aguacate. Ahora, ¿cuánto te cuesta un aguacate ahora en la calle? 100 pesos. En la calle cuesta 100 pesos. 75 pesos. Pero viene un periodo de gran producción de aguacate y están a 40 y 30 pesos en el supermercado. Eso es cierto, o sea, 40 y a 30. Eso es normal. Pero hemos sufrido un proceso inflacionario fuerte y todavía lo sentimos. El pueblo lo siente, claro. Yo no voy a negar eso. Pero eso fue un fenómeno mundial, no fue un fenómeno dominicano, que eso es lo que hay que entender. En Estados Unidos, yo tengo gente en Nueva York que está con el grito al cielo. El grito al cielo. Cualquier carrito ya la gente en Estados Unidos no hace parrilla usando carne Angus y que sirloin no, ya eso es salchicha y hot dog y alitas. Comprar una carne de calidad en Estados Unidos ya es prohibitivo. Sí. No lo queremos entender eso. Es cierto. Y en Europa hay supermercados que han cerrado la carne con llave. En Inglaterra pasó eso. Sí. Los supermercados con la carne cubierta ahí, tú tienes que pedir
que te abran la carne para que te la vendan porque se la estaban cogiendo las carnes. Ya usted La sabe. desesperación de la gente. Entonces, no, está bien, tenemos derecho a quejarnos y debemos quejarnos. Y debemos exigir a los gobiernos que tome medidas, pues eso es normal en toda sociedad. Claro. Pero hay que entender el entorno, el contexto. Sí. Entonces, por esa razón concluyo diciendo, vamos a cortar ahora, ¿no? Sí, claro, sí, a los salarios. Mira, los salarios, ese es uno de los problemas que tenemos. Tenemos que hacer ajustes salariales. Tenemos que seguir aumentando el salario. Porque esa es la única forma también de compensar la inflación. Naturalmente. Los precios, porque el año pasado subieron mucho los precios, eso lo sabemos. Pero aquí hay unos problemas en el sector laboral que nadie quiere hablar de él y nadie quiere enfrentarlo. Sí. Y resulta que hoy un trabajador que cuesta 100 pesos, cuando tú sumas el costo de la seguridad social, la salud, la pensión, riesgos laborales, Infotet, y aparte de eso la cesantía, que es una doble tributación, el salario te sale en 156 pesos. O sea que el trabajador de 100 pesos le sale a la empresa en 156. Ok. No sé si tú me quieres entender. Claro que entendemos, claro. Sí. Porque hay que revisar el código laboral y eliminar la cesantía, porque tú no puedes tener pensión y cesantía juntos. Claro, los trabajadores se resisten a eso. Sí. Son derechos adquiridos. Y es una medida impopular, Dolores, con elecciones de frente. Entonces eso afecta no es graciosa, ¿no? Los aumentos de salario. Claro. Los afecta porque el trabajador está acumulando un beneficio con la cesantía ahí. Claro. Que cuando se vaya él lo va a recibir. Ese dinero es un pasivo laboral. Y teniendo o no teniendo la empresa en ese momento, tiene que buscárselo. No, eso es terrible. Eso es, igualmente los costos de la seguridad social. Hay que revisarlo. En términos de las comisiones que cobran las AFP, las AFP y la ARS. Hay una ley en el Congreso que está en discusión sobre la reforma a la seguridad social. Tenemos que tratar de corregir esas distorsiones para que haya mayor incentivo a elevar el salario que el trabajador recibe. Claro. ¿Me entiendes? Yo creo que este año debe haber por lo menos 2 aumentos salariales. Por lo menos 2 aumentos. Y no solamente el salario mínimo. Yo entiendo también que hay que elevar los niveles de salario que sean beneficiados con ajustes, con aumentos en ese nivel. O sea, pero hay que entender que es complejo ese asunto, muy complejo. Una indexación correcta, acorde con la realidad. Aquí estamos entrando en temas muy críticos. Sí. Reforma del Código Laboral, reforma de la seguridad social, y hasta estamos hablando de la reforma fiscal. Yo le iba a decir esa, que se le estaba quedando que será madura. El salario es una variable crítica, sí, muy crítica. Obviamente, cada año, a la medida que el PIB aumenta, estamos creciendo ya 1.9%. La población, ¿no fue eso el censo? Sí. Entre el 2011, 10 al 2022. Cualquier aumento del PIB de más de 1.10% beneficia a la población. O sea, hay más riqueza para distribuirla. Si este año crecemos un 4.5, por ejemplo, con un crecimiento poblacional de 1 punto y pico. O sea, mucha riqueza se distribuye. Ahora, ¿cuál es el problema? No podemos negar que hay una mala distribución de la riqueza. Sí. Hay demasiada concentración en un grupo, un 2% de la población concentra el 30% de los ingresos. Ya. Claro, esa situación es típica del sistema capitalista. Lo más grave, Marco, las exenciones impositivas de algunos sectores de la sociedad. Sector turístico, el sector industrial, muchas exenciones impositivas. Y una gran masa de la población que produce de manera informal y no paga impuestos. Pero la informalidad, ¿de dónde viene? Es de lo que estamos hablando. De esos costos laborales que no pueden aguantar. Aquí hay microempresas que no aguantan participar en un mercado formal. No lo soportan. No lo soportan. Dolor, pero hablando de eso, ahí mismo, miren ese puntito. ¿Cuál es su opinión entonces respecto, ahora que estamos hablando del tema laboral, que como usted dice bien complejo, nos estamos metiendo a aguas profundas, pero ya que estamos en el tema, aparte de eso de la cesantía y de que hay empresas que no aguantan los impuestos que representa a veces un empleado, ¿qué a usted le parece estas intenciones de lo que ya es casi una realidad del tema de formalizar a las domésticas?
pero formalizarlas de manera tal que en la casa tengan que pagar vacaciones, tengan que pagar yo también. Estoy completamente de acuerdo con eso. Ok, pero si una empresa no aguanta lo que estamos diciendo, o en una casa de familia estaría justo que a veces trabajan los dos y pagar entonces vacaciones, darle comida, darle seguridad social. Sí, eso yo estoy de acuerdo, eso es justicia social. No, estamos de acuerdo. El problema es que esa empleada, si tú le vas a pagar su seguridad social, o sea, quitarle ahí un 30 y tú poner un 70 para pagarle su seguro de salud y su pensión, resulta que cuando ella se vaya de tu trabajo te va a decir, sí, mi pensión ya está acumulada ahí, yo la tengo, ya acumuló su pensión en una FP, ¿verdad? Tiene ahí su... Sí, pero me tiene que pagar la cesantía. Yo tengo 5 años trabajando. Su liquidación, aquí. Ahí vamos. Su liquidación. Ahí entonces, ahí Doloy. La gente pero a ese punto porque mire, para aclarar, yo estoy pagando, perdón, mira, para que esto quede en el aire, pero espérense, yo estoy de acuerdo con las reivindicaciones a esas personas que llegan a formar parte de la familia y que se les quiere tanto, que han visto crecer a nuestros hijos y lo han visto casarse y a los nietos, pero yo me refería a esos puntos, don Loy, con la situación a veces de un hogar, vamos a decir clase media, que sabemos que a veces no tiene con quién dejar los niños, no puede pagar una casa de un cuido, como dicen, yo lo sé que sí. Y tiene que dejar el servicio, a que además de que le haga el trabajo en la casa, cuidando a los muchachos para poder ambos, mujer y hombre, ir a trabajar y que aparte de pagarle, cubrirle todo eso, darle la comida, darle también el techo y que aparte de eso, cuando cumpla 10, 15 años en la casa, ya tiene todo acumulado allí, también tenga que buscar, calcular eso por 15 y buscarle lo que representa esa cesantía. Es lo que te digo, regular eso, porque regular eso es importante. Claro. Para un sector que juega un rol fundamental. Porque la gente no entiende que el trabajo doméstico tiene un valor. Pero un valor, pero grandísimo, don Lois. Grandísimo. Es tan importante un trabajo, el trabajo doméstico puede tener un valor mayor que un empleo con un salario de 15,000 o 10,000 pesos. Claro que sí. Puede ser superior porque... Claro que sí. Pero yo te digo que el tema de la cesantía, de la pensión, del seguro de salud, todos esos beneficios son importantes, pero no me duplique los beneficios. No me diga que en una ley voy a pagar pensión y voy a pagarle cesantía a ese empleado. Yo estoy dispuesto a pagarle su seguridad social con mucho gusto. Yo le aporto el 70% y el 30% para su seguro de salud y su pensión y ya. Pero no me diga que aparte de eso, yo te voy a estar obligado a pagar una liquidación. De 15 o 20 años, ya usted sabe. Don Lois, pues, señores, el tema está muy interesante. Sumamente interesante. Una cátedra con don Lois Malcún aquí, pero debemos cumplir con unos compromisos comerciales. No se vaya a mover de ahí, que en breve retornamos aquí en su toque de actualidad. De regreso, amigos televidentes, en su toque de actualidad estamos compartiendo con don Lois Malcún, economista, asesor de empresas y ex gobernador del Banco Central, quien viene por aquí con cierta frecuencia y nos trae estos temas tan interesantes relacionados a lo que es la economía, tanto a nivel local como a nivel mundial. Y hemos estado conversando con don Lois en el primer bloque acerca de su opinión en sentido vamos a decir, los comentarios de la oposición acerca de la rendición de cuentas del presidente, que sabemos que fue hace poco. No habíamos tenido el honor de tener a don Lois por aquí, por eso estamos retomando ese tema. Don Lois, en ese sentido, y ya para pasar a otros temas también acerca de la economía, no solo local, sino mundial, la opinión suya con respecto a lo que dice la oposición, que esa victoria de febrero fue resultado de una abstención, producto de que fue una forma del pueblo de mostrarle o mostrar un rechazo a esta gestión de gobierno. ¿Cuál es su opinión en ese sentido, don Luis? No, eso fue un error, yo creo que fue un error táctico, fue la primera reacción a una derrota no prevista o no imaginada.
que no tenía por tú dónde agarrar. Lo primero que hiciste fue agarrar lo primero que vino, lo primero que tú tenías ahí a la vista. ¿Qué era la abstención? Sí. Dicen que el que como se está ahogando... Como si la abstención o lo que se abstuvieron de votar iba a cambiar el resultado final, que no lo iba a cambiar, que iba a ser el 99% igualito a como fue. Porque si una encuesta bien hecha, científicamente bien hecha, con métodos estadísticos bien elaborados, exacto, usa 1.200 personas a nivel nacional, sus muestras, una muestra de 8.100.000 que tiene el padrón, y con esas 1.200 personas te dice, mire, aquí el presidente tal tiene tanto por ciento, y tú haces elección al otro día, y esas encuestas, el margen de error es de un 3%, casi va a ser igual, con 1.200 personas nada más que tu encuesta. ¿Cuántas personas votaron? 3.7 millones de personas. ¿Qué tú quieres? Si hubieran votado 8 millones, el resultado hubiera sido 99.9% igual. Idéntico, don Lois. Ahora, la abstención se usó un valor falso. Ahí era eso iba, don Lois. Que era un 53%, creo, algo así. Sí. Lo quisieron llevar a un 70%. Sí. Primero, no contaron, porque la Junta después aclaró, bueno, por aquí hay 830.000 votantes que viven en el exterior, que no estaba ahí. Entonces no fueron 53, fueron 47. Y muchos fallecidos que todavía están después el padrón, sabemos que está lleno de vicios. ¿Cuánta gente, miles de gente no han emigrado aquí? Es cierto. Y está en el padrón. Muchos estudiantes. Gente inválida, gente muerta, ha fallecido, que no lo han quitado del padrón. Cuando tú vienes a ver, es un padrón de 7.5 millones de gente, o 7.6. Okay. Y con la votación que hubo, prácticamente, yo diría que la abstención real puede rondar un 40-45%. Ahora, en unas elecciones municipales. ¿Es un récord? Es un récord. Como yo dije, Bukele, el gran Bukele, Nayib Bukele en El Salvador, muy popular, arrasó en las elecciones con un 70, casi 80%. Pero votó el 50% de la población, fue una abstención de 50%. Presidenciales. El 70 y pico por ciento, Biden, el 70 y pico por ciento es dentro de los que votaron. De los que votaron. Pero se abstuvo la mitad de la población. En Chile, las elecciones que tuvieron hace un año y pico, que ganó, la actual presidenta, ahora se llama. Boris. 53% de la abstención. Búscalo ahí, tú lo puedes consultar en Google. Claro. 53% de abstención de unas elecciones presidenciales. Y en Estados Unidos, cuando ganó Biden en el 20, la abstención fue 38.7%. Presidenciales. Wow. Las elecciones municipales en Estados Unidos, algunas de la abstención son 60% y 70%. Eso le iba a decir. Entonces, eso fue un argumento que fue así, la reacción inicial, que después ya nadie habla de eso. Ya ese argumento como que se derrumbó por sí solo, y ahora lo que se está cuestionando son cifras. Según Leonel Fernández, don Lois, dice él que los resultados de las municipales no inciden ni representan ninguna proyección, podríamos decir, a lo que son las presidenciales. ¿Qué considera usted? Eso... él mismo sabe que no es así, porque aquí hay municipios donde los alcaldes son unos caciques. Aquí hay municipios. El alcalde, presidente. Quizás en ciudades grandes, no sea, pero en ciudades pequeñas, los alcaldes son importantes. Casi un presidente. Caciques, exactamente. Entonces, son los gobiernos locales, son los que tienen la comida diaria. Si tú te ganaste 120 y pico municipios de 150, tú tienes ahí una ventaja muy buena. Pero muy buena. Tu buen coche. Eso es un colchón muy grande. De eso no se puede hablar mucho. ¿Usted entiende más? El alcalde, la gente no se imagina lo que es un alcalde. Mucho. Sí. Un jefe. ¿Usted entiende que para las elecciones congresuales y presidenciales la abstención no será tan alta? Va a ser alrededor de un 40. Sí, eso es normal. 35, 40. Sí, porque es que, como te digo, el padrón siempre tiene muchas personas registradas que por su situación no pueden votar, o ya fue que se fueran del país, son ilegales,
porque los ilegales tampoco votan fuera. Aunque tú vivas, si tú te vas a Puerto Rico, no es que tú puedes ir a votar en una, porque te pueden agarrar ahí mismo y te deportan. No, claro. Y una clase los presos aquí, los presos, le iba a decir presos. 20,000 y pico de presos, no presos preventivos. Condenados. Presos condenados. Pero claro, la clase media alta, clase alta, no le llama la atención las elecciones. Muchas veces se van de fin de semana cuando hay elecciones. La juventud, alguna sí, prefiere irse si son gente de buena posición. Y los popis montarse en un yate y irse a pasear por el Caribe. Los popis casi no votan, se van para Miami. Una parrillada. Pero no de salchicha, pero esa no es de salchicha. Pero es normal. En muchas partes, digo, las atenciones, si tú coges los récords de atenciones a nivel mundial, ningún país, qué sé yo, puede llegar a un 25, un 30 como mínimo, la abstención, o sea, pero normalmente ronda entre un 35, 40, 45. Así es. Eso depende de las circunstancias del país, qué sé yo, también el factor económico. Claro. Tú me vas a decir a mí que un pobre, una persona con escasos recursos, se va a ir a Mao a pagar, a gastar 2,000 pesos entre transporte, comida, para votar por un alcalde. Claro que no. Muy difícil. Pero por favor. Muy difícil. Presidencialmente muchos lo hacen. Muchos lo hacen a nivel presidencial, pero tampoco todos lo pueden hacer. Porque están registrados en otras comunidades y no pueden, porque eso tiene un costo. Hay también gente que simplemente no le importa que gane quien gane, o mucha gente dice, ya Abinader va a ganar, ¿para qué yo voy a estar votando? Es cierto. O ya se odió, este no va a ningún sitio, ¿para qué voy a votar por él? Esa actitud. Muchos dicen que el voto mío no va a hacer la diferencia. Esa actitud. Y mira, aunque se reflejó, en Dajabón se reflejó. Sí, entonces un voto. No, en dos municipios un voto hizo la diferencia. Pero hay gente que piensa así, eso es, señores, eso es la parte humana que tú no puedes controlar. Y la llamada compra de votos, dígame. No, eso es muy marginal. Ahora eso no existe ya. Eso puede verse, pero eso es muy marginal. Es cierto. Eso antes tú veías, yo me recuerdo, de los años hasta de Balaguer, que había ahí cerca había ¿cómo se llama? Una caseta, donde ahí estaba el tipo con todas las cajas de dinero, eso se veía. Pero acuérdese, don Lois, acuérdese que cuando Balaguer, yo recuerdo, acuérdese que cuando eso se usaban las boletas independientes y te compraban era la boleta del contrario. Sí, la boleta del para contrario. Estar seguro que tú no le echaste, claro. Pero por eso se hizo una boleta única. Pero después esa boleta única ya es muy difícil usted estar seguro que la cédula que usted compre es del contrario. Cuando viene a ver el tipo y va a votar por usted mismo. Tú sabes que lo está limitando a que no vote. Entonces, tú le puedes comprar la cédula para que no vote, suponiendo que ese voto va que usted conoce de qué dirigente es, de qué partido, de qué parcela política. Seguro de eso. Yo estoy muy de acuerdo. Ya no. Además, señores, ¿quién tiene dinero para comprar votos? El gobierno. Sí. Son los gobiernos los que pueden darse el lujo, como hacía Balaguer. Ahora esta gente está blindada, don Lois. Pero no van a gastar. No lo van a invertir. No van a gastar en eso comprando. Tiene papeleta como Gepar. Lo usa en otra cosa. Bueno. ¿Te entiendes? Porque cuarto hay, como se dice popularmente. Sí, no, cuarto hay, porque lo acumularon, hubo una acumulación de capital ahí muy grande durante muchos años. Terrible. ¿Sabe qué? Un comentario del licenciado Ángel Locual, donde le hacía un llamado a la Junta Central Electoral de que se debe de ir a hacer el sufragio sin la cédula, simple y llanamente con que usted aparezca en el padrón electoral. No, eso no debe ser. Es una locura. Es un disparate. ¿Por qué? Porque eso evita los temas de compra. No, eso de compra, eso es un mito, eso ya no es. La compra es un mito, yo estoy de acuerdo con Marcón. Y muchos de esos videos se vieron que fueron hechos así para confundir a la población. Claro. Nadie que vaya a comprar votos. Aquí todavía, señores, aquí todavía. Y voy a dejar que me graben. Aquí todavía somos un país del tercer mundo. Claro. No estamos tampoco ahora hablando de que somos Suiza y de ahí dimos un salto. No, aquí hay muchas cosas que hay que hacer que no se han hecho, porque tampoco yo vengo aquí a decir que todo esto es una maravilla. Yo he abogado por años que aquí el gobierno tiene que emprender un proceso de privatización de la distribución eléctrica. Es cierto. Y yo digo que no se ha hecho, el gobierno no ha adoptado o no ha querido asumir esa responsabilidad.
y es un hoyo financiero de 1.400 millones de dólares al año. Terrible. Ahí tú me vas a hacer una reforma fiscal ahora, si tú no me resuelves el problema del hoyo fiscal que genera el sector eléctrico. No estamos en nada. Y yo he planteado eso muchas veces. O sea, aquí no es que todo sea color de rosa. Aquí hay puntos que tenemos que ir resolviendo, temas que son críticos, eso le iba a decir, y que ameritan una acción gubernamental. Sí. Porque yo siempre he dicho que yo cuando vengo aquí, ni ustedes me pagan para decir lo que digo, ni tampoco el gobierno me paga. Nadie me paga. Yo vengo aquí espontáneamente. Así es. Voy a otros programas y digo lo que yo siento. Así mismo. Siempre ha sido así. Hasta con su coño. Cuando veo una cosa que está bien, yo la defiendo, como defendí, como dije lo del tema de la integridad, la ética, la transparencia, la confianza. Ese es el gran cambio que ha dado este país. Claro. Ahí es que y eso es imposible de tú atacar eso, porque ese es el muro que separa lo viejo de lo nuevo. Así es. El retroceso de antes de lo que está ahora el cambio del país. Es ahí, no diga que tú me digas que mira que esa cifra que dio el presidente de que el crecimiento es un 3 puntos menos. Es menos, es un 3.1, que son 3.1, 2 o 3. No, hombre, no, eso es como tú lo interpretas. Tú puedes manipular la cifra como te dé la gana. Claro. Ahí no está el gran cambio. No es ese. Pero también en ese proceso de cambio hay cosas que no han cambiado. Claro. Y tienen que cambiar. Sí, señor. Bueno, aquí hay magos de los números. Ok. No, aquí hay gente que son unos manipuladores profesionales en materia de estadística. Pero yo entiendo, Malcolm, que lo preocupante no es la corrupción per se, es un problema de toda Latinoamérica, es la impunidad lo que afecta el progreso y el desarrollo. Bueno, pero yo tengo entendido que eso ahora Claro, también ha cambiado. Claro que sí. Ha mejorado mucho, Y definitivamente. aquí la gente, yo te digo, aquí el miedo a veces se ha apoderado de algunos funcionarios que más bien lo que hacen es que caminan como tortugas para no meter la pata. O sea, el problema, mira, Y mucha gente cuando yo estuve en Costa Rica, yo viví 3 años trabajando dentro de los países, varios que trabajé con el BID. En Costa Rica, una obra, licitan una obra, vamos a decir, de 200 millones, $2 o 100 millones, con fondos del BID o Banco Mundial. Desde el momento que comienza el proceso de licitación hasta que la obra se termina, ¿sabes qué tiempo pasa en promedio? 6 años. Ay, Virgen de la Altagracia. Primero, los concursos públicos son un dolor de cabeza, porque siempre que hay una empresa ganadora hay otra que impugna. Anda. Y hay que hacer de nuevo el proceso. Y después la otra impugna y hay que hacer. Se pasan 3 años haciendo licitaciones. Y después viene la obra. Después, o sea, obviamente tú dices, oye, pero es mejor es aquí. Odebrecht, ven. Que tú tienes financiamiento del Banco de Brasil. No, está bien, vamos, ¿dónde está el contrato? Hazme el corredor Duarte, hazme la autopista del Coral. Sí. 2 resueltos en 2 años. Pero ¿qué pasó? Que la autopista del Coral costó 450 millones, que fueron como 80 millones sobre costo. Exacto. Que se robaron. Como se robaron en todo ese corredor Duarte más de 100 millones de dólares. Eso fue un robo público. Todas esas obras que se hicieron, no de Odebrecht nada más, todas las obras que se hacían aquí de graduación, era con grandes comisiones que se pagaban. Así es. Era la corrupción en su máxima expresión. Pero la obra estaba lista al año y medio. Entonces hay que tú sabes, si queremos adecentar, queremos adecentar esta vaina, un país jodido por esa maldita corrupción, si queremos adecentar eso, bueno, tengamos paciencia, hay procesos. Hay Claro. procesos. Nadie nace corriendo. Por eso Costa Rica es diferente a todos. ¿Por qué sobresale Costa Rica? Es por algo. Es por algo, claro. No es por casualidad. Que Costa Rica siempre está ahí con Chile, por allá arriba. Es por algo. Entonces, eso es importante que la gente lo entienda. Tiene un costo. La transparencia tiene un costo. La ética gubernamental tiene costos. Ya no como antes, que todas las vainas se hacían a la brigandina. Hey. Mire ese OISOE, VIP. que era un centro de corrupción que dilapidó miles y miles de millones, con presupuesto cada año de 10 y 12 mil millones. Uf, Dios mío.
Ahí quedaron deuda como 25 mil millones, 30 mil millones de deuda, de obras viejas, terminadas, que no pagaron los gobiernos de Leonel ni los de Danilo. Porque el problema es que Leonel no pagó la deuda de Hipólito, ni Danilo pagó la deuda de Leonel. Virgen de la Altagracia. Y este gobierno ha tenido que pagar 70 mil millones de deuda vieja. Abinader. Yo te digo, ¿y qué tú quieres? Es la realidad. Y sabiendo, mira las escuelas, 700 escuelas paradas, porque había un nudo. Y quedándole mal a los contratistas. Hubo que hacer una ley al Congreso para romper ese nudo y renegociar los contratos, sabiendo que detrás de esos contratos que se hicieron antes, sabemos que habían cometido corrupción en gran escala en todas esas obras. Pero ¿qué tú querías que hiciera? Y los hospitales también, hospitales paralizados. Mira ese hospital que está ahí, la ciudad sanitaria, eso va por 16 mil millones, casi 15 mil millones de pesos se han gastado ahí invertidos. Hubo que hacer contratos nuevos con los ingenieros para poder romper el nudo. ¿Y qué tú quieres? Que las obras se queden así, después de invertir 13 mil millones, que se queden en los hospitales, que se convierta en un museo. No puede. Hay que reconocerle a Luis Abinader que lo concerniente a la continuidad de Estado. Claro, ha sido un gobierno que ha dado continuidad de Estado, mucho más de lo que se hizo en el pasado, y eso a veces irrita. Porque tú dices, coño, pero ven acá, y este pendejo le vamos a dar un contrato otra vez, a reformular el contrato y entregarle, cuando este tipo sabemos cómo... Que se buscó tanto. Por eso le decía que el cuarto hay. ¿Cuánto hay? Queda un minuto. Un minutico. No, pero ya fuera de este tema, cuando subimos la publicidad de que usted va a estar, alguien me llamó y me dijo que le hiciera una pregunta a un amigo televidente. ¿Qué veracidad tiene toda la lucha que está llevando a cabo el diputado Pedro Botello con los asuntos de la AFP, de la ARS? ¿Qué es eso? ¿Lo de devolver el dinero? Sí. El 30% que exige Botello. Eso es un disparate. Eso tuvo su momento allá cuando la pandemia, que algunos países usaron eso, creo que Perú, no sé, que entregaron parte por la crisis de la pandemia en ese momento. Ya eso se superó. Y lo superamos sin necesidad de afectar los fondos de pensiones. Señores, nuestro fondo de pensiones no tiene 90 años ni 80 años, como lo tiene Chile, Argentina u otros países. Nosotros, el fondo de pensiones tiene apenas 20 años, 18 años que comenzó a acumular. Ya. Tú vas a sacar dinero para avanzar, entonces cuando tú tengas tu edad de retiro, ¿qué tú vas a recibir? Nada. Nada. Ya eso es historia patria. Okay. Eso no tiene ningún sentido ahora mismo. Muchas gracias, maestro. No, de verdad que, señores, una cátedra que nos ha dado aquí, pero el tiempo, don Lois, nos ha traicionado. Para la próxima visita suya, vamos a hablar con don Johnny Daguaje para que nos extienda el programa una hora más. Está bien. De verdad, don Lois, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Para nosotros es un placer siempre tenerlo por aquí. Y a ese querido público, señores, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos queda más que agradecer, como siempre, ese apoyo. Y quisiéramos contar mañana de nuevo con su audiencia. Así que vamos a pedir bendiciones para todos. Hasta mañana.